Bueno, buenas tardes a todos y todas. Los que os vayáis conectando, pues os vais enganchando sin problema. Y nada, deciros que estoy encantada de estar aquí con vosotros y que estoy muy agradecida por formar parte de los profesores de este curso tan interesante. He visto algunos alumnos que quizás podrían dar esta clase casi que mejor que yo, pero bueno, así será todo como mucho más entretenido y habrá mucho más nivel. Yo he aprendido bastante haciendo esta charla porque he actualizado mucho los conocimientos con bibliografía que hay bastante reciente. Vamos a ir a ver si no hay dificultades técnicas. Bueno, pues el tema del que vamos a tratar es insuficiencia ovárica prematura, etiología y clínica. Deciros que, aunque no he mandado todavía la bibliografía de referencia, los artículos para vosotros, pues me he basado bastante en estas tres, artículos, guías, libros. La primera es del 2020 y es una revisión excelente, diría yo que leyéndose esa guía prácticamente se tienen todos los conocimientos sobre la insuficiencia ovárica. La segunda es la menoguía de la EN, que quizá habría que actualizar el nombre, como ahora veremos, pero que también me ha resultado bastante completa. Y el tercero es el Manual Básico de Menopausia, que está disponible en la página de la EN y se puede descargar gratis de internet y con el que he completado más temas de clínica y diagnóstico. ¿Cómo definimos la insuficiencia ovárica? Pues sería la pérdida de función ovárica normal, que entre comillas normal porque no es una palabra que especialmente me guste, en una mujer menor de 40 años. Y a lo largo del tiempo ha tenido diferente terminología. Se ha dicho que era fallo ovárico precoz, con el término fallo que es un poquito peyorativo. Se ha hablado de menopausia precoz, que parece como una menopausia, es decir, que sería una condición irreversible. Luego, insuficiencia ovárica primaria, que la palabra primaria parece que dejaba fuera otras posibles etiologías como la iatrogénica. Y por último, pues parece que todo el mundo está de acuerdo en acuñar el término insuficiencia ovárica prematura, ya que insuficiencia aporta el carácter de posible reversibilidad y prematura, en vez de primaria, pues nos elimina las causas iatrógenas, como decía. Bueno, las incluye, perdón. ¿Y por qué es un tema importante? Pues porque va a tener una repercusión importante, valga la redundancia, sobre la salud de la mujer, sobre sus deseos genésicos y sobre su calidad de vida. Además, es una circunstancia que puede pasar completamente desapercibida en las consultas. Pensar en una paciente con amenorrea, como ahora veremos, y que simplemente le ponemos un anticonceptivo sin hacer ningún estudio más allá. Pues no sabremos que tiene una insuficiencia ovárica hasta que no intente buscar embarazo, etcétera, etcétera, o hasta que no suspenda los anticonceptivos. Y respecto a la frecuencia, pues de registros americanos y europeos, se dice que es hasta el 4% de la población mundial, pero que incluso puede ser superior ya que faltan registros. Y faltan registros porque no todas las pacientes se diagnostican. Y además la incidencia vemos que aumenta con la edad. Es de 1 de cada 10.000 mujeres por debajo de los 20 años, de 1 de cada 1.000 en menores de 30 años y 1 de cada 100 en menores de 40 años, que es una cifra nada desdeñable. En cuanto a los criterios diagnósticos, pues estos tres. Mujer menor de 40 años, más de 3-4 meses de amenorrea, esto es, según la guía, ponen 3 o 4, y un nivel de FSH superior a 40 unidades por litro en 2 determinaciones diferentes separadas al menos por 4 semanas. Hay que tener presente que es una condición impredecible. Quiere decir que el 50% de las mujeres pueden recuperar la función ovárica de forma espontánea e incluso el 5-10% conseguir una gestación espontánea. Esto tiene especialmente importancia de cara al tratamiento.
el tratamiento bien para mujeres con deseos genésicos o mujeres sin deseos genésicos. Ya lo veréis en temas también posteriores. Incluye todos estos, digamos, espectros. El fallo, ¿lo veis cómo esto se cuela? La insuficiencia ovárica oculta tendría un nivel de FSH normal, la fertilidad reducida y menstruaciones regulares. Cualquier paciente que encontremos en una consulta de esterilidad. El bioquímico tendría la FSH elevada, la fertilidad reducida, pero las reglas regulares. Y el evidente, que es del que clínicamente más vamos a hablar, tendría la FSH elevada, la fertilidad reducida y las menstruaciones irregulares o ausentes. Este es el que cumpliría completamente los criterios diagnósticos. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es la endocrinología? Pues debido a la depleción folicular, lo primero que encontramos es un aumento de FSH. Esto hace que secundariamente disminuya la inhibina B, la inhibina A y la hormona antimuleriana, que tiene especial importancia para la fertilidad. La FSH también, secundariamente aumenta la LH, ¿vale? Y va a empezar a cortarse los ciclos, que es lo primero también que manifiestan las pacientes. Esta LH aumenta los andrógenos a nivel de la teca y disminuye la síntesis de estradiol. Por otro lado, va a producir la luteinización prematura de los folículos, con lo cual va a haber menos ovulaciones, más periodos de amenorrea y disminución de la síntesis de progesterona. Y al final, esta sintomatología derivada de la disminución de esteroides ováricos, y la amenorrea prolongada en el tiempo, nos va a llegar a una condición muy similar a la menopausia. Digo similar por el carácter reversible y irreversible. Y para entender, no olvidemos que nos enfrentamos en la consulta con una paciente que se presenta con amenorrea. Hay que entender todo el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, gonadotrofina, ovario, en fin, todo eso. No voy a entrar en este esquema, pero me gusta mucho y lo utilizo en las clases de los estudiantes de medicina y os lo dejo aquí por si os sirve de ayuda, porque muchas veces viene bien para recordarlo. Si no entendemos bien por qué una cosa está alta, baja, dónde se produce y tal, es muy difícil hacer el diagnóstico diferencial de las amenorreas. La etiología, pues tenemos insuficiencia ovárica de origen espontánea o, como decía, que sería la primaria pura, de origen iatrogénico, que es hasta el 25%. De la espontánea, hasta un 50% de las pacientes no vamos a encontrar la causa. Y lo que se postula actualmente es que estas idiopáticas en el futuro se van a encontrar causas genéticas, que ahora mismo todavía pues no las conocemos. Otras causas serían genéticas, como he dicho, autoinmunes, infecciosas, metabólicas o, como decía antes, las iatrogénicas. Ahora vamos a desarrollarlas un poco. Sobre los factores genéticos tampoco me voy a extender, porque la semana que viene tenéis una clase con el doctor Presa de genética y epigenética y estoy segura de que va a tratar todo lo que tiene que tratar sobre el tema. Pero bueno, 4 pinceladas. Tener en cuenta que hasta un 30% de mujeres con insuficiencia ovárica tienen historia familiar de menopausia prematura o de insuficiencia ovárica. Su madre, su abuela, su hermana, su tía, ¿vale? Anomalías ligadas al cromosoma X sería la causa más frecuente, un 13%, y de todas ellas el síndrome de Turner es la más frecuente, en una de cada 2.500 nacidas vivas. Además, se puede presentar como amenorrea primaria más frecuentemente o secundaria en casos de mosaicismo. Y además, para el diagnóstico, pues suele presentar características fenotípicas propias. La siguiente en mayor en frecuencia sería el síndrome de X frágil, que es la permutación del gen FMR1 y da lugar al 20% de los casos. Y luego hay otras mutaciones muy diversas, autosómicas o ligadas al X, que sería el 6% de las causas. En el primer renglón son ligadas al X y las de abajo son autosómicas. Pero bueno, que como digo, la semana que viene seguro que las desarrolláis más. Y por otro lado hay síndromes propios como el de Perrol, la ataxia telangiectasia, la digenesia gonadal, etcétera, etcétera. Factores autoinmunes sería 4 al 30% de los casos. Y hay un gran número de patologías que pueden producirlo.
la tiroiditis de Hashimoto, el hipotiroidismo, la diabetes tipo 1, la insuficiencia suprarrenal, el síndrome de Sjögren, artritis reumatoide, el lupus, enfermedad inflamatoria intestinal, esclerosis múltiple, enfermedad celíaca, miastenia gravis y alopecia. Y probablemente habrá alguna más que me dejo atrás. Y luego tenemos los síndromes poliglandulares autoinmunes tipo 1 y 2, que producen una fosforitis linfocítica y una insuficiencia ovárica en el 60% de las pacientes que lo padecen. Recordar simplemente que el tipo 1 se asocia a enfermedad de Addison, hipoparatiroidismo y candidiasis en la infancia, y el tipo 2 a diabetes tipo 1, insuficiencia suprarrenal, hipotiroidismo o enfermedad de Graves. Otros factores, pues causas infecciosas conocidas: la tuberculosis, la malaria, citomegalovirus, varicela, parotiditis, VIH, shigella y herpes simple. Toxinas: el tabaco, que por los hidrocarburos aromáticos, y luego la exposición a ftalatos y bifenol A, que se utilizan en la producción de plásticos, y otros tóxicos. Y metabólicas, por ejemplo, la galactosemia, porque se acumulan niveles tóxicos de galactosa en el ovario, y esto produce efectos citotóxicos. Y bueno, pues revisando la bibliografía más actualizada, pues he encontrado un par de artículos sobre COVID-19 e insuficiencia ovárica. Y hay un report de un caso de una paciente con una insuficiencia ovárica tras un COVID. Y entonces, pues los autores postulan que puede ser causa, ¿vale? Esto sería porque las células gonadales expresan el receptor de la enzima convertidora de la angiotensina, que sabéis que es donde se une el virus. Esto es más frecuente en los testículos que en los ovarios, pero en los ovarios también hay presencia de este receptor. Entonces, el virus se uniría al receptor, entraría en la célula y desencadenaría una respuesta inflamatoria a través del complemento que podría fagocitar la célula. Y por otro lado, podría expresar receptores de membrana que estimularan a los linfocitos T, que a través de la liberación de citoquinas producieran daños en el tejido de las gónadas. Deciros que los mismos autores reflexionan sobre el tema diciendo que realmente no se puede aseverar que esto sea así porque no se han estudiado muestras ováricas de pacientes afectadas de COVID-19, que también esto se ha visto más en pacientes que desarrollan enfermedad más crónica. Y, por otro lado, que no se ha comprobado tampoco que afecte de momento a la fertilidad, ni el COVID ni la vacuna, ¿vale? Que también hay algún estudio en marcha valorando pacientes que se han vacunado y los niveles de hormona antimuleriana. Todos tenemos pacientes que han tenido alteraciones menstruales secundarias a la vacuna del COVID, pero de momento no se puede asegurar nada sobre esto. Y desde luego no que vaya a ser causa de una insuficiencia ovárica. Causas iatrogénicas, el 12%. La quimioterapia, que va a depender del tipo de la reserva ovárica previa, de la dosis y de la edad de administración. Y respecto a esto, pues sigue la administración de análogos de GnRH sigue siendo controvertida. Pueden tener efecto protector, pero hasta la fecha yo no he encontrado ninguna evidencia de que realmente haya que administrarlo. Radioterapia, pues simplemente la administración de un Gray en la infancia podría ser causa de insuficiencia ovárica. Y cirugía o intervenciones sobre la pelvis, como por ejemplo una embolización de arterias uterinas, que a veces pues hay que hacerla en una hemorragia posparto, por ejemplo. Cirugías benignas o malignas, cánceres, quistes, torsiones, etc. Y cirugía profiláctica, evidentemente, en pacientes con mutación de BRCA, que sabéis que la solemos hacer sobre los 40 años. Aquí tenéis, por ejemplo, según el tipo de neoplasia, el riesgo de insuficiencia ovárica. Riesgo alto sería irradiación total o parcial de la pelvis, quimioterapia intensiva para un trasplante de médula ósea, quimioterapia para un linfoma de Hodgkin, el cáncer de mama, por ejemplo. Y sin embargo, pues riesgo bajo, pues la leucemia linfoblástica aguda, el retinoblastoma, que son tumores que pueden ser relativamente frecuentes en la infancia, el tumor de Wilm, o, por ejemplo, un tumor cerebral que requiera cirugía o radioterapia, pero que no vaya a intervenir sobre la pelvis. Y este sería el riesgo según los fármacos antineoplásicos.
Alto riesgo, pues la ciclofosfamida, iofosfamida, etcétera, etcétera. Fijaros, riesgo medio, medicamentos que utilizamos bastante en ginecología, el cisplatino, carboplatino, doxorubicina, el etopósido. Y bajo riesgo, pues sería el resto. Por ejemplo, incluye el metotrexate, 5-fluoracilo, que también pues, está presente, digamos, en nuestras prácticas. Pasaríamos a la clínica, pues nos vamos a encontrar normalmente una mujer que nos va a consultar por amenorrea, pero también nos puede consultar por oligomenorrea, baches amenorreicos, ¿vale? Entonces ya nosotros tenemos que hacer todo el diagnóstico diferencial a partir de ahí. Hasta en un 28% de pacientes la amenorrea es primaria. No hay que olvidar que estos síndromes genéticos, por ejemplo la disgenesia gonadal, pues no van a tener la regla de inicio. Y un 18% se presenta con amenorrea secundaria, después de haber tenido ciclos normales o no normales, pero bueno, ciclos, pues desarrollan amenorrea. Esterilidad o subfertilidad sería otro de los motivos de consulta, que por eso decía que esto es una circunstancia que puede pasar desapercibida hasta que la mujer tiene deseos genésicos e intenta buscar gestación. Y, por supuesto, síntomas derivados de la disminución de los estrógenos, como el síndrome climatérico o, por ejemplo, el síndrome genitourinario. El síndrome climatérico afecta hasta a un 60-80% de mujeres durante la transición a la menopausia y hasta en un 20% de los casos va a repercutir seriamente en su calidad de vida. Incluye muchos síntomas, no es solo los sofocos, sino sofocos, sudoración, palpitaciones, insomnio, parestesia, cefalea y vértigo. Fijaros los porcentajes, un cambio en el patrón del sueño hasta en un 40% de las pacientes, cambios en el humor hasta en un 30% y cambios en la piel y el vello. Respecto al síndrome genitourinario, pues hay que tenerlo muy presente en nuestras pacientes. Puede aparecer hasta en un 50% de pacientes ya en la menopausia. ¿Y por qué digo que hay que tenerlo presente? Porque hay que tener una actitud proactiva. Las mujeres no necesariamente van a preguntarnos por sintomatología derivada del síndrome genitourinario, por vergüenza o porque piensan que es normal. Y luego nosotros también durante la exploración pues tenemos que estar atentos a los signos clínicos. El síntoma más frecuente es la sequedad vaginal y el síntoma descrito como más molesto sería la dispareunia secundaria a la disminución de la lubricación. También puede producir coitorragia, alteración de la respuesta sexual, disconfort vulvaro-vaginal y sintomatología derivada de la depresión estrogénica a nivel de la vejiga, disuria o aumento de la frecuencia menstrual. ¿Qué vemos? Pues en la vagina vamos a ver una vagina que ha perdido hidratación, elasticidad, que ha perdido los pliegues y una mucosa más pálida. En la vulva vemos resorción de labios menores, pérdida de las carúnculas himeneales, puede existir una eversión de la uretra o protrusión del meato uretral y las infecciones del tracto urinario van a ser más frecuentes e incluso recurrentes. Entonces, bueno, pues simplemente hay que estar pendiente, digamos. Y como decía, pues es muy importante las repercusiones en salud. Una cosa son los síntomas y otra cosa son las consecuencias, digamos, a largo plazo. Hay repercusiones a nivel óseo, nivel cardiovascular, salud sexual, psicosexual, repercusiones sobre la esfera cognitiva y, en resumen, repercusiones negativas sobre la calidad de vida. Salud ósea, pues hasta un 27% de pacientes presentan osteoporosis según la definición de la densidad mineral ósea, es decir, una T menor a menos 2,5. ¿Qué pasa? Pues que hay problemas para el diagnóstico. Primero, que en mujeres menores de 40 años la herramienta FRAX no está validada, por tanto, no deberíamos utilizarla o no de rutina. Otro tema es que el T-score generalmente no se utiliza hasta que el pico de masa ósea sea alcanzado. Por tanto, una insuficiencia ovárica con 25 años o con 20 años, pues supone que el pico de masa ósea, que esa mujer no ha llegado a su pico de masa ósea, por tanto, no tendría tanta validez. Por eso hay sociedades científicas, aunque tampoco esto está validado, que abogan porque se utilice la Z-score, que un valor de Z-score inferior a menos 2 sería indicativo de baja masa ósea o como un equivalente a la osteopenia. Por otro lado,
las pacientes pues, pueden tener falta de conocimiento de que la depleción estrogénica tan joven pueda tener repercusiones negativas sobre su hueso, pero también nosotros, los médicos que atendemos a estas pacientes, podemos no ser conscientes de ello, porque, por ejemplo, la tenemos con un anticonceptivo y podemos pensar que eso puede ser suficiente. Y luego, por último, sería recomendable repetir la densitometría a los 5 años de inicio de la terapia hormonal, pero tampoco hay evidencia, con lo cual, digamos que cada uno actúa pues según arte. No hay una guía clínica que nos diga esto es lo que hay que hacer y cada este tiempo y tal y cual, ni siquiera los tratamientos a utilizar. Factores que afectarían negativamente a la salud ósea de nuestras pacientes. Pues como decía, una masa pico insuficiente, por supuesto, el incremento de resorción ósea asociada a la depleción estrogénica, comorbilidades y factores específicos que son los causantes de esta insuficiencia ovárica, por ejemplo, la artritis reumatoide que necesita tratamiento con corticoides, el lupus sería otra circunstancia similar, la diabetes tipo 1 que parece que también contribuye a pérdida de masa ósea, el síndrome de Turner porque ya tiene también fragilidad ósea y aparte tendencia a las caídas, o por ejemplo la enfermedad celíaca que a través de la mala absorción pues tendría como también más tendencia a la osteopenia. El retraso en el diagnóstico, como estaba diciendo, si no sabemos qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que tenemos que hacer, o no pensamos en ello, no lo vamos a diagnosticar. Factores relacionados con el estilo de vida, como la falta de ejercicio, déficit de vitamina D, el no uso de terapia hormonal, baja ingesta de calcio, el tabaco, ¿vale? Y por último sería la baja adherencia al tratamiento hormonal, pues por culpa de la hormonofobia. Por tanto, ya darán también, explicarán el tratamiento. Hay que insistir a estas pacientes en la importancia de hacer el tratamiento correctamente por las repercusiones a largo plazo. Factores que van a afectar positivamente a la salud ósea, pues que asesoremos a las pacientes sobre sus factores de riesgo de forma individualizada. Si fuma, que deje de fumar, que haga más ejercicio, etcétera, etcétera. Que hagamos una densitometría de inicio para que sepamos en qué nivel, digamos, nos manejamos. La instauración precoz de terapia hormonal se asocia con mejor masa ósea. Hay que monitorizar el tratamiento y realizar un seguimiento correcto. Y, por supuesto, pues igual que en la otra columna, factores relacionados con el estilo de vida, ¿de acuerdo? Ejercicio, el sol, la dieta, etcétera. Eso para todas las pacientes. Respecto a la salud cardiovascular, pues sabemos que los estrógenos reducen la resistencia vascular periférica, son cardioprotectores, mediante mecanismos indirectos, ya que mejoran el perfil lipídico, mejoran el metabolismo de los hidratos de carbono y regulan la cascada de coagulación y fibrinolisis, y mecanismos directos, que serían efectos no genómicos o rápidos, modulando la función endotelial y el tono vascular, y efectos a largo plazo, ya que mejorarían la función endotelial a través de la respuesta de la pared arterial a la lesión y, por tanto, la aparición de la placa de ateroma. Todos estos cambios metabólicos, que serían pues, la obesidad central, el aumento de la grasa visceral, aumento de la resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, aumento de LDL, disminución de HDL, aumento de los triglicéridos, un montón de circunstancias que se incluyen dentro de lo que sería el síndrome metabólico. Unido a la disfunción endotelial, al incremento de la inflamación, a la hipertensión, mayor tendencia a la hipertensión por la disfunción endotelial y alteraciones de mecanismos mediados por óxido nítrico, hacen que el riesgo de cardiopatía isquémica en estas pacientes sea un 48% mayor que la población con la menopausia a los 50 años, siendo superior en pacientes incluso con menopausia quirúrgica. Fijaros la importancia. Un 11,3 por 1000 al año frente a un 8,8 por 1000 al año. Por tanto, la insuficiencia ovárica se considera un factor de riesgo independiente para cardiopatía isquémica, aumentando un 3% el riesgo de enfermedad cardiovascular por cada año de menopausia antes de los 50 años. Fijaros. Y, en resumen, las mujeres con insuficiencia ovárica a las que no tratamos van a tener una mayor mortalidad y esta mayor mortalidad pues va a ser secundaria a la enfermedad cardiovascular, no va a ser secundaria al uso de terapia hormonal ni nada de eso, ni porque vayan a tener un cáncer de mama. Esas son ideas que nosotros tenemos que transmitirle a las pacientes.
Respecto al deterioro cognitivo, pues se ha asociado a demencia y enfermedad de Parkinson. Y en cuanto a la menopausia quirúrgica, pues existe un metaanálisis en el 2019 que dice que aunque la evidencia actual es limitada, sugiere que la menopausia quirúrgica por debajo de los 45 años se asocia con mayor riesgo de demencia y deterioro cognitivo. De nuevo, fijaros y tenerlo en cuenta ante la anesectomía bilateral que hacemos a las pacientes con una histerectomía. Y recientemente, esto es un artículo comentado creo que del mes de agosto, hay un estudio retrospectivo publicado en Climateric en el que se observa que en la insuficiencia ovárica en el 73,8% de las pacientes se objetiva una disminución de las funciones frontales en mujeres con menopausia quirúrgica. Estas son función ejecutiva, regulación emocional, regulación conductual, toma de decisiones, metacognición y conciencia. Y sin embargo, el uso de terapia hormonal es un factor protector para ellas. Por tanto, otra cosita para tener en cuenta. ¿Y qué pasa con estas pacientes y su salud psicosexual? Pues tanto el síndrome genitourinario como la posible respuesta sexual disminuida, que sea consecuencia o concomitante, este sentimiento de envejecimiento prematuro, baja autoestima, vergüenza por lo que le pasa, problemas de fertilidad, ansiedad o depresión, que pueden ser consecuencia de todo lo que le está pasando o también como un síntoma derivado de la depresión estrogénica, ¿vale? Imaginaros una paciente con 25 o 30 años que está en su plenitud sexual, que no tiene pareja y que no se ha planteado aún si quiere tener hijos ya o no, y le diagnosticamos una insuficiencia ovárica. Entonces, todos estos aspectos hay que tenerlos en cuenta, tanto al comunicarlo como en el seguimiento de esta paciente. Esto sería una paciente, imaginaros la vergüenza que va a tener cuando se enfrenta a nuevas parejas, ya sabe que va a tener dificultad o imposibilidad de tener niños propios, digamos, con óvulos propios. La menopausia se asocia a envejecimiento, parece equivalente, y encima es una paciente que tiene que ir, pues, para mantener relaciones, tiene que ir con un lubricante y tiene que aplicarse un lubricante. Esto, digamos que puede cohibir bastante. Por tanto, además del tratamiento médico, hormonal, digamos, de su sintomatología, de sus circunstancias, del síndrome genitourinario, tenemos que abordar con ella sus deseos genésicos, tenemos que estar disponibles para resolver dudas, informar y proporcionar consejo sexual en caso necesario, ¿vale? Pero siempre indagando sobre esta sintomatología. Realizar también un abordaje psicológico a través de la reestructuración cognitiva, o sea, hacerle ver que insuficiencia ovárica, bueno, primero que puede ser reversible, depende del caso, que la menopausia no es equivalente a envejecimiento o que esta circunstancia no es equivalente a un envejecimiento, que el cese de la regla no es equivalente al cese de las relaciones sexuales porque se enfoquen hacia tener niños, todas estas cosas que pueden simplemente con información podemos ayudarla para que afronte su situación de otra forma. Y si no somos capaces de afrontar un problema, una dificultad sexual, o que ya sea una disfunción sexual o síntomas de la esfera psicológica como ansiedad de alto grado o síntomas depresivos importantes, pues tener presente que la debemos derivar a un especialista, un psiquiatra, psicólogo, sexólogo, etc. Y respecto a la calidad de vida, pues aunque no existe una herramienta estandarizada para valorarla, lo que sí se ha visto en los diferentes estudios es que estas pacientes tienen una percepción de su salud inferior a los grupos control, que la tristeza, la ansiedad y la depresión es más frecuente. Por tanto, utilizan más los antidepresivos y los ansiolíticos. Tienen también, como decía, una autoimagen inferior y menos confianza. Pueden tener peor calidad de la relación de pareja, especialmente si no existe una buena comunicación entre ellos y, como decía antes, pues miedo a nuevas relaciones. ¿Qué va a pensar la persona con la que yo me vaya a, bueno, pues a tener relaciones íntimas, digamos, de mi circunstancia o de que no pueda tener hijos o de que soy una anciana prematura, digamos? Tienen también mayor sintomatología sexual que afecta a toda la fase de la respuesta sexual.
Preocupación también por realizar tratamiento hormonal a largo plazo, por el tema de la hormonofobia que comentábamos, y en resumen, peor calidad de vida que el resto de pacientes que no presentan esta condición. Y en cuanto al diagnóstico, pues importantísimo realizar un diagnóstico precoz. ¿Por qué? Porque podríamos tomar decisiones prematuras, digamos, sobre la planificación familiar de esa paciente. Porque evitaríamos el deterioro de la calidad de vida y, por tanto, también reduciríamos el riesgo de secuelas a largo plazo a través de un tratamiento adecuado. Y los estudios más recientes, bueno, deciros que el número de Climateric de septiembre de este año tiene bastante monográfico de insuficiencia ovárica, pues ahí se apunta si existiría la posibilidad de predecirlo a través de estudios genéticos y algunas determinaciones hormonales, pero todavía de esto no hay nada publicado que yo haya encontrado. Igual el doctor Presa la semana que viene, pues sí os explica algo. Es muy importante, como decía, el diagnóstico precoz. Por ello también se ha hecho una herramienta para los médicos de atención primaria. No tenemos necesariamente que ser nosotros los ginecólogos los que lo diagnostiquemos, sino que esto puede venir ya bastante enfocado desde la primaria. Fundamental, la anamnesis. Una adecuada historia menstrual en la que pues que haya un periodo de amenorrea superior a 3-4 meses, se pregunte sobre la fórmula menstrual, la edad de la menarquia, si ha tenido la menarquia, por supuesto, qué síntomas tiene, sofocos, insomnios derivados del síndrome genitourinario, vida sexual, etc. Si tiene o ha tenido problemas de fertilidad, si ha tenido embarazos previos y cómo los ha conseguido. Preguntar sobre la historia familiar de menopausia prematura, sobre si existen síndromes genéticos en su familia, si tiene o ha tenido alguna enfermedad importante, una artritis reumatoide, una diabetes, un hipotiroidismo, y si ha hecho o hace tratamiento para ello. Si ha recibido algún tipo de tratamiento quirúrgico o, por ejemplo, radioterapia en caso de un cáncer. Y, por supuesto, los hábitos tóxicos siempre. Los hábitos de vida, diría yo, que hay que preguntar. Lo siguiente sería realizar una exploración física. Y no me refiero solo a la exploración ginecológica, sino a una exploración general y ginecológica. Hay que tomar la atención, hay que valorar el desarrollo de caracteres sexuales secundarios, hay que valorar acné, hirsutismo, algún otro signo que nos pueda orientar hacia la causa de la amenorrea. O, por ejemplo, si la paciente tiene un Escherichia coli, pues nos puede orientar hacia un síndrome de Turner, ¿no? Sin necesidad de la exploración ginecológica. Y en cuanto a la ginecológica, pues hay que comprobar, bueno, el desarrollo de caracteres sexuales secundarios, todos los signos derivados del síndrome genitourinario, que tenga presente útero, vagina y ovarios, y bueno, que no tenga ninguna masa ovárica que pueda estar alterando la fisiología. Siguiente paso, haríamos una analítica completa y hormonal, donde objetivaríamos FSH y LH elevadas y estradiol bajo. La hormona antimuleriana estaría disminuida, de especial utilidad para la fertilidad, como decía, y también habría que determinar las hormonas tiroideas y la prolactina. Como digo, para todo esto, para que os sirva, hay que hacer el diagnóstico diferencial de la amenorrea. En estas pacientes vamos a encontrar la FSH superior a 40 en 2 determinaciones separadas 4 semanas. Perdón. Y con todas estas determinaciones, pues podríamos hacer un algoritmo, ¿vale? En función de los valores de cada una. Recordar que en el fallo o en la insuficiencia ovárica, las gonadotrofinas están aumentadas. Por tanto, sería un hipogonadismo hipergonadotropo, que es, bueno, pues de las pocas circunstancias en las que esto se produce así. Pero hay que descartar el resto de etiologías, desde amenorrea hipotalámica, alteraciones tiroideas, hiperprolactinemia, hiperplasia suprarrenal o, por ejemplo, algo tan frecuente como el ovario poliquístico en estas edades. Este sería otro algoritmo que quizás más claro que está en la menoguía. Y recordar también siempre que hay que hacer un test de embarazo, que una amenorrea en una mujer en edad fértil, lo primero que tendríamos que descartar sería una gestación. Luego, en función de las alteraciones de la analítica basal, pues si tenemos la FSH elevada, pues evidentemente diagnosticaríamos una insuficiencia ovárica, pero en caso de normal o baja, pues recurriríamos a los test
hormonales, al test de administración de gestágenos para ver si existe respuesta y si no, estrógenos más gestágenos. Y así pues haríamos nuestro diagnóstico diferencial. En la ecografía pues encontraríamos un bajo recuento de folículos antrales o ningún folículo. El volumen ovárico puede estar disminuido y el endometrio pues suele estar lineal. El siguiente paso sería la determinación del cariotipo, incluso el estudio del cromosoma X, pero de rutina no haríamos, por ejemplo, un test de mutaciones autosómicas. Si el cariotipo es normal, solicitaríamos el estudio inmunológico y pediríamos anticuerpos antiperoxidasa tiroidea, anticuerpos anti-21 hidroxilasa suprarrenal y podemos solicitar, en caso de que lo tengamos disponible, anticuerpos antiovario. Y según la última revisión de este autor de 2020, sería recomendable la determinación de la hemoglobina glicada basal o un estudio de resistencia a la insulina, que igual lo incluiríamos si pensamos en un ovario poliquístico al principio, un perfil lipídico, una densitometría basal y una toma de tensión arterial de cara a plantear un posible tratamiento hormonal. Y por tanto, así nos quedaría el algoritmo diagnóstico. Una paciente con amenorrea, oligomenorrea menor de 40 años, anamnesis, examen físico ginecológico, ecografía y por supuesto el test de embarazo. Si sospechamos una insuficiencia ovárica, hacemos las determinaciones de FSH o bueno, al mismo tiempo quizá haríamos toda la determinación hormonal. Y si confirmamos el diagnóstico, siguiente paso, cariotipo o estudio del cromosoma X y o estudio del cromosoma X. Si todo esto normal, estudio de anticuerpos y si no, pues sería o bien puede ser una causa iatrogénica o podría ser una idiopática. Lo siguiente que teníamos que hacer, que no se nos olvide nunca, valorar los síntomas, valorar los deseos genésicos y valorar los riesgos a largo plazo. Podemos realizar escalas de calidad de vida, pero yo creo que hay que valorar la calidad de vida en global, hacer una valoración psicológica y sexual, cómo se encuentra la paciente, cómo enfoca la situación, cómo son sus relaciones, hacer una densitometría ósea basal y por último pues podemos hacer un test de reserva folicular en caso de que tenga deseos genésicos. Y ya aquí me quedaría yo, aquí finalizaría mi clase, lo siguiente sería pues instaurar un tratamiento adecuado, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso no me corresponde. Os dejo también bastantes artículos que he utilizado para realizar esta clase. Independientemente, pues ya colgaremos en la plataforma los 3 artículos, ¿vale? Si os queda alguna duda, como el sábado estaremos conectados, el sábado os he preparado un caso clínico para hacerlo un poquito más ameno, pero si tenéis alguna duda, independientemente de que os podéis leer el artículo que he puesto de Climateris de 2020, que yo creo que ahí os queda bastante todo claro, pues me hacéis todas las preguntas que queráis.